Mm. Hola, hola, muy buenos días. Ya nos empezamos a conectar. Buenos días a todos. Em, pues bueno, hoy tenemos una de las esperadísimas sesiones que además ya llevan varias sesiones haciendo sus preguntas respectivas de la firma electrónica, entonces ya no podía esperar más esta sesión. Estamos hoy aquí, como les comento, firma electrónica y prestadores de servicios de certificación. Tenemos pues una vez más a este increíble y conocedor ponente, al doctor Alfredo Reyes Kraft. Ya tuvieron con él la sesión de contratos electrónicos, entonces pues la mayoría ya está familiarizado con quién es. De todos modos, por cualquier cosa, déjenme nada más repasar un poquito. El doctor Alfredo Reyes Kraft, pues es uno de los pioneros en todos estos temas de firma electrónica y comercio electrónico en México. Él es experto en todos estos temas de protección de datos personales, contratación electrónica, y pues básicamente tiene muchísimos reconocimientos nacionales, internacionales, pero no me voy a detener tanto en su presentación. Y bueno, los dejo con él. Una vez más, nada más les recuerdo la dinámica de la sesión. Voy a estar moderando yo. Si alguien, si alguien tiene alguna pregunta que vaya de acuerdo al tema que está diciendo el doctor, yo lo pararé y podré hacer la pregunta para hacer esto un poquito más dinámica, no necesariamente dejar todas hasta el final. Entonces, lo mismo, les recuerdo que para participar con preguntas y respuestas lo hagan desde su panel de preguntas y respuestas y todos los demás comentarios ya los pueden hacer en el chat. ¿Ok? Pues listo, doctor. Bienvenido. Gracias, Janet. Qué linda. Mil gracias. Janet es mi amiga. Entonces uno se siente muy bien, muy acogido aquí. Que carambas. Oigan, y un gustazo saludarlos a todos. Gracias por desmañanarse. Hoy, Viernes Santo, vamos a platicar sobre firma electrónica y prestadores de servicios de certificación. Van a ver qué tema tan bonito. Hablar de firma electrónica, fíjense nada más cómo ha sido el desarrollo del ámbito tecnológico, así como en sociedad nos organizábamos por tribus, después por reinos y ahora, hoy por hoy, en una sociedad interconectada. Fíjense cómo originalmente en el ámbito tecnológico, pues estábamos con mainframes. Después, aplicaciones cliente-servidor y ahora hablamos de Internet. Una sociedad interconectada. Y en el transcurso del tiempo, desde el nacimiento de Internet hasta la fecha, un sinfín de organizaciones internacionales han estado trabajando en la definición de estándares, modelos de operación, políticas, procedimientos. Y todas estas organizaciones han llegado a una serie de principios internacionalmente aceptados que han adoptado como propios gran parte de los stakeholders de Internet. Seguramente ya les comentaron quiénes son esos stakeholders de Internet, entonces fíjense nada más. El primero, los gobiernos deben evitar restricciones amplias al comercio electrónico. Esto quiere decir que el papel del gobierno debe de ser un papel de facilitador. El segundo principio es que donde la intervención gubernamental es requerida, esta debe de ser para apoyar y reforzar un predecible, consistente y simple ambiente legal para el comercio. Fíjense nada más, yo no conozco, se los digo de verdad, ningún predecible, consistente y simple ambiente legal a secas. El tercer principio que se ha reconocido en el ámbito internacional es que los gobiernos
deben de reconocer las cualidades únicas de Internet. Y aquí me pregunto, ¿cuáles son las cualidades de Internet que lo hacen único? Fíjense, es descentralizado, es barato, es accesible, ¿no? Es, pues, democrático en lo posible. Fíjense nada más qué interesante y qué bondades nos puede dar, pues, Internet como tal. Y el comercio electrónico en Internet deberá ser facilitado en una base internacional. Estamos hablando de un entorno global. Y precisamente Internet lo que busca facilitar es precisamente esa globalización. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la definición de estándares uniformes en cuanto a seguridad, sistemas de pago, infraestructura, protección electrónica, catálogos electrónicos, conferencias, esquemas tecnológicos. Busca básicamente establecer estándares. Ahora, el consenso internacional entonces, pues se centra en libertad. Buscar no a la sobreregulación y a la promoción. Y es lo que ha estado peleando todos los stakeholders de Internet. No queremos sobreregulación. ¿Por qué requerimos una regulación ad hoc de Internet como tecnología? Pero en cuanto a impuestos al comercio electrónico, ha habido por ahí ciertas iniciativas, una de México, ¿se acuerdan? De pues, el cobro de impuestos a plataformas. Y vamos a ver qué dice la ronda de Doha, donde hay por ahí en la Organización Mundial de Comercio unas ciertas alertas o focos rojos. También pues hay una ley marco de comercio electrónico en el Parlamento latino. Se busca seguridad técnica y jurídica, neutralidad tecnológica contrastándola con neutralidad de la red. Es decir, una cosa es la neutralidad de la red y otra la neutralidad tecnológica. Y entendemos por neutralidad tecnológica el hecho de que una orden de autoridad o una ley no puede obligarnos a utilizar una tecnología en particular. Y buscar fomentar la confianza en las transacciones entre empresas o empresa a consumidor. Puede parecer muy fácil, pero este consenso internacional ha sido impresionantemente criticado. Les vamos a poner nada más como ejemplo la parte de la ronda de Doha. Miren, en la sexta conferencia ministerial en Hong Kong, al tratar el tema de comercio electrónico, el punto 46 precisamente de los acuerdos de la ronda de Doha se establece: declaramos que los miembros mantendrán hasta nuestro próximo periodo de sesiones su práctica actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Derechos de aduana. ¿Cuándo pagamos derechos de aduana? Bueno, cuando importamos un bien o servicio. Y este derecho de aduana se paga de forma adicional al impuesto local. Luego entonces se pretendería de alguna forma imponer o gravar con un impuesto de aduana, por así decirlo, un derecho de aduana a la transmisión electrónica e Internet, y en particular, pues muchísimas operaciones que van alrededor de ahí se basan precisamente en transmisiones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense nada más que lo más probable es que esto obligue a los prestadores de servicios de Internet o a los proveedores de servicios de Internet a encarecer el costo precisamente de la transmisión electrónica. Y esto, pues, ¿a quién se lo cobrarían? Precisamente a los proveedores. Y los proveedores lo repercutirían en cada uno de los usuarios de Internet. Y esto encarecería a Internet. Y esto, pues, la verdad es que
puede ocasionar un problema serio. Esta, aun y cuando está redactada de manera que pudiera darnos tranquilidad, precisamente esta declaración de la ronda de Doha en Hong Kong, pues nos tiene muy alertas, muy inquietos. Y aún más, pues aquellas disposiciones que hoy por hoy se están generando precisamente relacionadas con plataformas transnacionales que pues proveen productos o servicios a través de Internet vía transacciones C2C, o sea, vía modelos operativos, pues de estos esquemas nuevos de operación. Luego entonces, recapacitando un poco, retomamos la definición de comercio electrónico y fíjense que se define comercio electrónico como aquella operación comercial donde la decisión de compra de un bien o servicio se realiza a través de un medio electrónico de forma independiente a que el pago o la entrega se realice por ese mismo medio. Luego hablamos del compromiso, ese acuerdo de voluntades. ¿Y cómo vamos a formar ese acuerdo de voluntades? Sino a través de un modelo o un esquema de firma electrónica, ¿no? Luego entonces, pues nuestra plática de hoy va referido precisamente a firma electrónica. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a analizar las funciones, la validez jurídica, la eficacia probatoria de la firma electrónica en un ámbito nacional e internacional, y también conoceremos cuál es la validez jurídica del uso de medios electrónicos y mensajes de datos en el entorno mexicano e internacional. Todo esto matizado con la operación de los prestadores de servicios de certificación, a los cuales ya hicimos referencia en la plática anterior sobre contratación electrónica. Fíjate, este es un experimento que estamos haciendo interesante. Normalmente en las clases empezamos con el tema de firma electrónica para después tratar el tema de contratación. Y ahora lo hicimos al revés. Entramos con contratación electrónica para llegar al tema de firma electrónica. Entonces, para hablar de firma electrónica necesitamos tener claros tres grandes conceptos: el concepto de criptografía, el concepto de firma y el concepto de tecnología. Miren, de hecho, la firma electrónica tiene mucho que ver con matemáticas. Pues la criptografía es una disciplina de las matemáticas, por cierto. Muchos que ya han sido mis alumnos lo saben bien. A mí me reprobaron en matemáticas en la prepa, y cuando, bueno, pues logré pasar matemáticas gracias a la bendita regla de 3, pues, ¿qué fue lo que hice? Pues dije, bueno, para escoger la carrera que iba a tomar, pues dije, bueno, ¿qué materia, qué carrera no tiene matemáticas? Me dijeron derecho y de ahí soy. Y hoy por hoy, fíjense nada más qué cosa tan extraña, pues me dedico a precisamente la firma electrónica, es decir, una disciplina de las matemáticas. Así que por favor, yo les recomiendo, nunca digan de esta agua no beberé, porque luego van a caer, seguro van a caer en eso. ¿Qué es criptografía? Mira, criptografía viene de criptos, que significa oculto, y grafos, escritura. Es decir, es no dejar evidente un texto sino hasta su destinatario, sino solo al destinatario. De hecho, Julio César utilizaba un modelo de criptografía precisamente para conectarse con sus ejércitos. ¿Qué hacía? Cada una letra de las letras del mensaje la sustituía por otra n número de veces siguiente en el alfabeto. Por ejemplo, si utilizáramos la tercera letra siguiente en el alfabeto, si él quisiera saludar a sus generales, les pondría JQNC, que quiere decir hola. Fíjense, la H
La tercera letra siguiente en el alfabeto de la H es la J. La tercera letra siguiente en el alfabeto después de la O es la Q. De la L, la N. De la A, la C. Entonces, él mandaría el mensaje con dos heraldos. Un heraldo llevaba el mensaje cifrado, es decir, el texto JQNC, y otro heraldo llevaba el número 3. ¿Qué quería decir eso? Que es la tercera letra siguiente. Podría ser la segunda o podría ser la cuarta, ¿no? Y a final de cuentas, pues si alguno de los ejércitos enemigos lograba agarrar a alguno de los heraldos, pues no iba a poder detectarlo a menos que los agarrara a los dos y conociera la lógica precisamente del cifrado de las instrucciones de Julio César. Entonces, pues le resultó muy práctico a Julio César. Fíjense, tenemos el ejemplo de Julio César, pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, en las cavernas, pues los hombres de las cavernas utilizaban mensajes que pintaban, eran las famosas pinturas rupestres, que de alguna forma conectaban una serie de ideas a sus familias o a sus comunidades. Bueno, esta también es criptografía, solamente quienes conocían el sentido de esos dibujos, de esas pinturas, lo podían entender. Entonces era una forma de comunicarse con ellos de una forma cifrada. Si no formaban parte de la comunidad, pues no sabían qué querían decir esos dibujos. ¿Qué otra cuestión? El código Morse, por ejemplo, el lenguaje de las banderas, el lenguaje de pues, los mensajes de humo, por ejemplo, las banderas de los Boy Scouts, ¿se acuerdan? Entonces, a final de cuentas, son métodos para poder comunicarte, vamos, con alguien que él entiende el mensaje y no hacerlo disponible para terceros. ¿Quién no jugó al lenguaje de la F? ¿O quién no, pues, escribía mensajes y para conectarte con tus amigos, pues, creabas, por así decirlo, algún código secreto para poder autenticarte con ellos? Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Es algo tan viejo, pero tan viejo, que el primer manual de criptografía lo publicó Gabriel de Lavande en 1379. Es decir, es viejo en serio. Los alemanes, por ejemplo, utilizaban criptografía para comunicarse con sus espías. ¿Quién vio la película Código Enigma? ¿Se acuerdan? ¿Qué era precisamente estas máquinas de Enigma? Porque en la película lo que aparece es la forma en que Turing logró descifrar lo que estaban haciendo con las máquinas, pero las máquinas no eran más que una máquina de escribir vulgar y silvestre en donde el swag, que es precisamente lo que está en un palito con un cuadrito que choca contra una tinta, vamos, una banda de tela entintada para precisamente pasar lo que está en ese suaje como letra en una hoja de papel. Lo que hacían era modificaban los suajes y esos suajes los distribuían entre todas las teclas al azar. De esta forma podían darse cuenta quién era el, por así decirlo, espía que había enviado esa comunicación. Y por eso le costó tanto trabajo a los norteamericanos y a los ingleses lograr detectarlo, porque cada equipo era un equipo que tenía una lógica distinta al envío del mensaje, para el cifrado del mensaje. Ya terminaron de ver la película y conocen qué fue lo que sucedió. Logró detectarlo precisamente por la formalidad en que se comunicaban los alemanes con sus superiores. Y de esta forma logró detectar qué era, por así decirlo, a qué caracteres correspondía cada una de las teclas de las máquinas de escribir de los,
espías alemanes en Estados Unidos. Fíjense nada más qué cosa tan interesante, pues el código Morse también es pues un código criptográfico. Y a partir de ahí se empezó a generar, hubo un conflicto internacional en México derivado de la criptografía. De hecho, los alemanes mandaron un mensaje al consulado alemán en México para hacer una propuesta al presidente de la República de que si nos aliábamos con ellos para luchar en contra de Estados Unidos, nos iban a regresar el territorio, bueno, que se le había cedido a los Estados Unidos con Santana. Fíjense nada más cuántas cosas. Lo que no consideraron los alemanes fue que el telégrafo era operado por los ingleses y pues los ingleses pues eran aliados, los norteamericanos eran aliados de los ingleses y pues por poco y se arma un conflicto de verdad muy serio en la guerra mundial en contra de México, ¿no? Pero bueno, pues fíjense nada más qué cosa tan interesante. Vamos a poner, existen dos tipos de criptografía. Una criptografía que podemos denominar simétrica y otra asimétrica o de clave pública. En el propio nombre viene la diferencia. Es criptografía simétrica porque hay una simetría entre la clave que utilizo para cifrar y la clave que utilizo para descifrar. Es decir, la misma clave que utilizo para cifrar es la que utilizo para descifrar. Ese fue el inicio de la criptografía. Fíjense nada más, es como Julio César, solo que aquí tenemos a dos señoritas, una señorita de morado y una señorita con un traje color lila. La señorita de morado va a enviarle el nombre de su galán a la señorita de color lila, pero pues no quiere gritarlo en voz alta porque hay muchos chismosos por ahí regados, ¿no? Entonces, para hacerlo, utiliza un método criptográfico. Entonces, ¿qué hace la señorita de morado? Pues el nombre del galán se llama Juan García. Este nombre lo que va a hacer es, lo va a sustituir por el número de letra que corresponde en el alfabeto. Vamos por un ejemplo. La letra J es la 10ª letra del alfabeto, la U la 21ª, la A la primera y la N la letra número 14 del alfabeto. Y así García es 7118391. Bueno, pues imagínense que le envía el mensaje cifrado la señorita de morado a la señorita de lila. Lo recibe la señorita de lila y ¿qué es lo que va a pensar? Si no tiene la clave para descifrarlo, lo que va a decir es ¿qué me está mandando la señorita de morado? El número de teléfono del galán, la dirección IP del galán, pues la verdad es que no va a saber hasta en tanto ella no conozca cuál es la clave para poder descifrar ese mensaje. Y si aplica esa clave en el propio mensaje, va a llegar al texto de Juan García. Ahora, esto está muy bonito, pero imagínense el riesgo de conocer la clave con la que cifró el mensaje, es que si un tercero lo logra descubrir, pues va a poder descifrar los mensajes que se envían. Y segundo, el riesgo de que un tercero conozca ese mensaje se duplica entre más conozcan esa clave. Entonces, la verdad es que es algo muy bueno, es algo muy útil, pero pues tenía un riesgo muy alto de que un tercero pudiera llegar a conocer. Y así es cuando aparece un modelo nuevo de encripción, que es la encripción asimétrica o de clave pública. Y se denomina asimétrica porque la clave que utilizo para cifrar es distinta de la que utilizo para descifrar. Luego entonces no necesariamente tengo que compartir la clave. Y en ese orden de ideas,
pues el que recibe el mensaje cifrado lo puede descifrar, pero no puede hacerse pasar por el que lo cifró. Y esto pues se le denomina encripción asimétrica o de clave pública. Les voy a platicar una historia. Tres alumnos del MIT, felices de la vida, tomaban clase con un profesor que pues era muy estricto, era un profesor dálmata. ¿Y saben por qué le decían profesor dálmata? Porque era perro y manchado, era un profesor de veras complicado. Este profesor daba en el último semestre clases ahí en el MIT y él precisamente daba clases de encripción, de descifrado, matemáticas. La carrera era ingeniería químico-físico-matemática. Y este señor pues ahí daba clases y estaba pues metidísimo en sus clases, haciendo las cosas por allá. Pero como era muy dálmata, tres alumnos, Rivest, Shamir y Adelman, estos tres muchachos, pues eran alumnos inquietos, tomaban clase los viernes por la noche. Imagínense, ¿a quién se le ocurre pues tener una clase el viernes y en la noche? Pues estos muchachos ya querían irse al cine, irse a bailar, ir a descansar, no sé. Pero bueno, pues entonces, pues eran de los bárbaros del norte, los que se sientan hasta el fondo del salón. Estaban estos tres platicando entre sí y el profesor, dálmata que era, los corrió del salón. Pegó con la mano con el escritorio y les dijo, se me van. Corrió a los tres muchachos, no hombre, angustiadísimos. Fíjense, el único profesor que daba esa materia era una de las últimas materias del último semestre de ingeniería. Entonces, pues necesariamente, si tenían que esperarse un año para volver a tomar la materia, no iban a poder recibirse y pues les iba a tocar el mismo profesor que era dálmata. Ya se imaginarán la angustia que tenían estos muchachos con ese profe. Pero pasó una cosa interesante. Al terminar la sesión, lo esperaron afuera del salón y pues le pidieron perdón. Le dijeron, profe, por favor, discúlpenos, estábamos muy inquietos, la verdad es que pues estábamos un poco cansados, por favor, discúlpenos, déjenos entrar de nuevo al salón, su materia nos interesa mucho. Lo que dijo el profesor es, oye, espérate, yo soy dálmata y como dálmata no puedo aceptar hacer eso porque todo mi prestigio de dálmata se va a, pues, se va a perder. No puedo aceptar una cosa así. Pero lo que sí puedo hacer es dejarles una tarea y al final del semestre ustedes la van a presentar. Y si hacen un buen trabajo, pues yo los paso. Si el trabajo no es conveniente o no platican o no cumplen lo que les dejé de tarea, los repruebo y nos vemos el año que entra en clase, ¿les parece? Pues, ¿qué dijeron los muchachos? ¿Va? ¿Cuál es la tarea? La tarea es algo muy simple. Yo no quiero compartir la clave con la que cifro con la contraparte. Entonces, quiero que ustedes identifiquen un modelo que sin necesidad de compartir la clave con la que cifro, pueda, por así decirlo, contratar o llegar a un acuerdo o generar una comunicación entre gente que no conozco, con la cual no tengo un trato previo. Porque si ustedes ven, con el caso de la señorita de morado y la señorita de color fuchsia o de otro color, de lila, para poder contactar o para poder autenticarse, necesariamente tenía que compartir la clave con la que iba a cifrar la comunicación. Lo que les pidió el profesor es quiero que hagan algo que no necesariamente tenga que compartir la clave y pueda llegar a tener certidumbre de que esa persona es quien dice ser. Ay, no.
aceptan el reto estos muchachos, se ponen a trabajar y estos felices dijeron, ahora sí, los viernes nos podemos ir al cine, nos vamos a poner a trabajar y vamos a hacer algo bien hecho. Y a partir de ese momento se pusieron a trabajar. Eran 3 muchachos, Rivest, Shamir y Adelman. Rivest era hijo de un diplomático francés. Shamir era hijo de un profesor de matemáticas del propio MIT. Y Rivest, Shamir y Adelman era un becario que estaba pues haciendo, por así decirlo, servicio en la biblioteca. 3 muchachos. Los 3 muchachos inteligentes se pusieron a estudiar, pues empezaron a trabajar. El papá de Rivest, el diplomático francés, se dio cuenta que un grupo de científicos franceses estaban trabajando precisamente y habían encontrado algo que no le encontraban, una aplicación práctica que permitía, partiendo de un número primo lo suficientemente grande, poder dividirlo y que ese número primo, una parte del número, todo lo que se cifre con una parte de ese número, se podía descifrar con la otra parte. Ellos dijeron, es justo lo que necesitamos. Contactaron a través del diplomático francés con estos científicos y apoyados por el profesor Shamir, que era profesor de matemáticas precisamente del MIT, lograron, por así decirlo, instrumentar un modelo que permitía generar ese número primo y poder dividirlo entre 2, por así decirlo, claves. Y Adelman fue el que recopiló toda la bibliografía relativa. Entonces, armaron un ensayo, no les miento, era un buen ensayo, muy bien estructurado, y les voy a tratar de recrear la presentación que ellos hicieron al final de la clase. Ahora, les voy a pedir, por favor, que ustedes en su calidad de profesores dálmatas les pongan la calificación que crean que pues les corresponde. Entonces, vamos entonces a eso. Llegan los 3 muchachos, lo presenten y, bueno, pues aparte de presentar el ensayo completo, hicieron esta presentación. Alicia y Roberto, en casi todos los manuales de criptografía aparecen Alice y Bob. Como estamos en México, vamos a referirnos a Alicia y a Roberto. Alicia genera un mensaje cifrándola con una parte de esa clave que se generó de este número primo tan grande, ¿no? A esa clave vamos a denominarla llave privada. Ella cifra un mensaje con su llave privada y se lo manda a Roberto. Con Roberto comparte, por así decirlo, la clave pública, es decir, la otra llave, no la privada con la que generó, sino con la otra llave con la que puede descifrar. Y en ese orden de ideas, al momento de recibir el documento cifrado con la llave privada, si Roberto lo puede descifrar al abrirlo, va a tener la certidumbre que corresponde al que le envió Alicia. Una pregunta, ¿qué calificación le pondríamos? Acuérdense que ustedes son los profesores dálmatas. Para que contesten en el chat. Exactamente. A ver, ¿quién nos dice en el chat? ¿Cuánto le pondrían? Aquí hay chat, a ver, 6, 9, no hombre. Acuérdate que son dálmatas, 7, 8, 6. Oye, son ustedes bien barcos, mano. Fíjense nada más. El profesor de principio les puso 5. Requerían 7 al menos para poder pasar.
Entonces, pues les puso 5, los pobres estaban desencanchados. Ya se imaginarán los 3 muchachos, Rives, Shamir y Adelman, casi dando la vuelta, casi con lágrimas en los ojos, pues iban hacia la puerta del salón hasta que Adelman, el más pequeño de los 3, se le prende el foco y le dice, profe, disculpe, no hemos terminado. Miren nada más, Alicia cifra el mensaje con su llave privada y ese mensaje cifrado con su llave privada lo vuelve a cifrar, pero con la llave pública de Roberto. De tal suerte que Roberto, para poder tener acceso a ese mensaje, lo primero que tiene que hacer al recibirlo es aplicar su llave privada para abrir el sobre. Y luego aplicar la llave pública de Alicia que le compartió Alicia para tener acceso al texto. El profesor dijo, caray, pues ahora sí, porque estamos autenticando a las 2 partes. Estamos no solamente autenticando a Alicia, sino también a Roberto. Y estamos compartiendo con ellos no la clave con la que se cifró, sino la otra, la clave que le va a ayudar a descifrar la información. Bueno, pues el profesor, como era dálmata, les puso 7, que era la calificación mínima para poder pasar, o sea, de panzazo pasaron. Y bueno, pues mira, terminaron la carrera, la verdad es que pasaron de panzazo, exactamente es, como bien dice Gabriela, es una doble encripción, de ida y de vuelta. Por así decirlo, utilizaron el modelo de doble cifrado. También se le denomina como ensobretado de información. Yo cifro un mensaje, lo incorporo en un sobre y lo cifro. De esta forma, pues bueno, primero abro el sobre, saco el mensaje y tengo acceso al mensaje y después ya cifro el texto para poderlo conocer. Y esto va a ser el antecedente para el modelo de firma electrónica avanzada, el modelo de encripción asimétrica o de llave pública. Estos muchachos se volvieron millonarios, pero millonarios, ¿qué digo millonarios? Billonarios o trillonarios, ahorita que está de moda. Crearon una empresa que se llamaba en ese entonces RSA, que son las iniciales de Rives, Shamir y Adelman. La verdad es que pues, ganaron muchísimo dinero. A la fecha siguen teniendo empresas y tienen todo un consorcio en materia de cifrado y estas cosas. Y pues la verdad es que les ha ido muy bien. Y fíjense, nunca han dado a conocer el nombre del profesor dálmata. No lo quisieron hacer, no quieren prestigiar. Yo lo único que les pido a ustedes es, si logran hacer algo de esto, así a esta magnitud, acuérdense de su profe y denlo a conocer, ¿no? Vamos bien hasta aquí. Vamos un poquito más adelante. ¿Qué ventajas tiene esta encripción asimétrica o de clave pública? Fíjense, la primera, funciona... A ver, por aquí estoy viendo el chat. Bueno, tenemos, digo, de una pregunta. Ajá. De este tema dice Yaisa que de manera breve puedes explicar llave privada y llave pública. Claro. Y nos pregunta también Daniel Segura, en el caso de la llave privada de Roberto, ¿esta también forma parte del gran número primo? Sí, mira, esto es interesante. Vamos a tratar de entender el concepto de llave privada y llave pública. Tenemos un número primo. ¿Qué es un número primo? Es un número que da siempre un número entero y que se puede dividir contra la unidad. Un número primo lo suficientemente grande puede generar precisamente este modelo. Si tú divides en 2 ese número primo lo suficientemente grande, una parte de ese número primo constituye, por así decirlo, la llave privada y la otra parte de ese mismo número primo constituye la llave pública.
la verdad es que técnicamente hablando va un poquito más allá, porque no sería precisamente, lo hacemos sobre todo para simplificar el proceso, pero no es nada más ese número primo, sino requiere algunos cálculos matemáticos y algunas adecuaciones, porque más bien son números sobrinos, pero vamos a dejarlo en número primo para poder entenderlo. Entonces, dividimos a la mitad. Todo lo que cifres con una parte de ese número primo, lo vas a poder descifrar, pero no con esa parte del número primo, sino justo la otra parte, la otra mitad de ese mismo número primo. Y por eso lo que se hace, se divide. Una parte del número primo se va a llamar llave privada y la otra parte del número primo le vamos a llamar la llave pública. Entonces, la llave privada la tiene exclusivamente el que quiere cifrar la información y la llave privada la comparte con los que quiere compartir información. Esa no importa. Es decir, solamente hay una llave privada por llave pública, pero yo como usuario puedo tener 100 llaves públicas, 100 llaves públicas que me permiten autenticar a 100 diferentes personas, cada una titular de una clave o llave privada. La llave privada se usa para firmar electrónicamente un documento. Solo la usa el propietario y es secreta. Y la llave pública, por el contrario, se comparte. Su función es ponerla a disposición de todos los usuarios con los que voy a tratar y normalmente se utiliza para encriptar información. Yo entonces, como usuario, puedo tener n número de llaves públicas. Y pues, ¿por qué? Porque voy a tener la clave privada que me corresponde a mí, con la que puedo cifrar información, y con cualquier gente con la cual yo tengo un trato, le puedo compartir mi llave pública. Y por eso es pública. Esa llave está a disposición de todos. Es decir, cualquier función que realiza una de esas llaves, solo la puede validar la correspondiente otra parte. Ese es el valor agregado. Por eso, si yo cifro con la llave pública, nada más va a poder abrir o sea, descifrar eso que cifré el que tenga la llave privada. Y si yo cifro con la llave privada, solo va a poder descifrarlo quien tenga la llave pública. Entonces, se validan. Todo lo que se haga con una de las llaves, lo va a poder, por así decirlo, descifrar la otra. Lo va a poder validar la otra. Esos son los conceptos básicos de PKI. Alfredo, tenemos aquí, bueno, ¿qué significa PKI? Y ¿quién genera la llave pública y privada? Aquí está muy interesante. Mira, ¿qué significa PKI? Significa Public Key Infrastructure. Y estoy como Peña Nieto, pero infraestructura de clave pública. Eso es lo que significa PKI. Ahora, ¿quién la genera? Es un estándar internacional. Por así decirlo, como es un estándar y como se generan estos números primos al azar, cualquiera puede tener un aplicativo para generar el par de llaves. Entonces, el SAT, por ejemplo, pone a disposición de todos un archivo que se llama SolCD, solicitud de certificado digital. Si tú le das 2 clics a esa solicitud de certificado digital, lo que va a hacer es, va a generar un número primo lo suficientemente grande para generar el par de llaves. Fíjate que te pide, sigue moviendo el mouse para que se genere este número tototote al azar. Entonces tú estás moviendo el mouse y así se va generando y en ese momento se genera un punto rec y un punto key. El punto rec es tu requerimiento de certificado que tiene incluido la clave
pública y el punto key, que sería tu clave privada. Y Alfredo, nos preguntan también, bueno, que Berta Ventura, para cifrar un documento, ¿en qué momento la otra parte manda su llave? Esa llave, fíjate, y esto es algo bien interesante, tienes toda la razón. Esto es algo importante porque normalmente cuando lleguemos a prestadores de servicios de certificación, que lo vamos a llegar pronto, los prestadores de servicios de certificación tienen, por así decirlo, una función importantísima, porque tienen que poner a disposición las claves públicas de la gente. Llevan un registro público de claves públicas. Luego entonces, cuando tú firmas un documento o recibes un documento firmado, ese documento que tú recibiste firmado tiene una indicación, te dice, oye, esa firma, por así decirlo, corresponde al prestador de servicios de certificación SAT. Y para poder validarla, tienes que acudir a la registradora del SAT. Entonces, al darle doble clic, te manda a donde está la registradora del SAT y ahí tienes la oportunidad de verificar que esa clave esté vigente, es decir, que no haya sido revocada y que, no, que esté bien, que esté, que no, nadie lo haya revocado o no haya perdido vigencia. Cuando lleguemos a la parte del registro de los prestadores de servicios de certificación, que ya no tardamos mucho, lo vas a entender mucho más fácil porque hay una lámina específica para eso. Y nos dice Gabriela Vadillo, dice, es como las antiguas cajas de seguridad de los bancos. El cliente tenía una llave y el banco otra y solo funciona con las dos, pero de manera electrónica. ¿Es así? Es así, es muy similar a eso. Imagínate un club. Cuando vamos al club, ya ves que hay una serie de casilleros. A ti te dicen, oye, pues a ti te toca el casillero 37. ¿Y cómo sé que ese casillero 37 es el de Alfredo? Bueno, pues porque tú tienes la llave que dice Alfredo. Entonces tú vas a poder poner la llave en cualquier casillero, pero solamente en la 37 lo vas a poder abrir, porque coincide tanto la clave pública como la privada. Es muy similar. Ok. Y bueno, tenemos por aquí también una solicitud de que si puedes poner algunos ejemplos particulares. Yo supongo que vas a llegar a eso ya ahora en la próxima parte. Y nos pone también María Teresa de la Concha, ¿la firma electrónica se puede falsificar de alguna forma? Ok, estos son unos temas padrísimos, ¿eh? O sea, mira, pasa. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo es tu e-firma del SAT. Esta e-firma del SAT, acuérdate que tú generas el par de llaves al hacer la solicitud cuando pues contactas al SAT. Cuando vas al SAT y generas tu par de llaves. Al momento en que tú tienes tu propia llave, el punto key, y vas al SAT con el punto cert, lo vamos a platicar también con una lámina en específico. Pero este es un ejemplo práctico de cómo opera una firma electrónica avanzada. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Ya me perdí. Que si se puede falsificar. Eso es algo interesante. Miren, desde el año de 1970, más o menos, 80, por ahí, hubo un premio de $1,000,000 para la persona que pudiera de una clave pública llegar a una clave privada o de una firma poder llegar a la clave privada. Desde esa fecha hasta ahorita nadie ha podido ganar ese premio de $1,000,000. Y te voy a platicar por qué. Porque todo opera con base en el azar. Difícilmente van a poder llegar de una firma a una llave privada o de una clave pública poder llegar a una llave privada. Lo que supone un riesgo
para el modelo de la firma electrónica avanzada no es precisamente la generación ni la posibilidad de poder acceder o generar a esa clave, sino que la clave privada siempre está en poder del firmante. Entonces, es posible que alguien pueda engañar al firmante para tener acceso a su llave privada. Es decir, la parte más débil de la cadena de seguridad es el titular de la llave. Ahora, otra cuestión interesante. Normalmente las llaves, o sea, todas estas llaves y los certificados digitales tienen una vigencia. Esa vigencia no puede ser mayor a 4 años. Entonces, cada 4 años, por así decirlo, las claves o la base para generar los certificados se actualizan conforme a pues, los avances tecnológicos. Entonces, lo que se está buscando es que la tecnología que se utiliza para generar un certificado digital siempre se esté actualizando día con día. Para que se den una idea, se dice que con la infraestructura actual en el año 2000, en el mundo, se requeriría, por así decirlo, se requerirían cerca de 14 años utilizando toda la tecnología de cómputo que existía en el año 2000 para poder violentar una firma electrónica. Fíjate nada más. Entonces, y por eso, cada 4 años, cuando mucho, se va actualizando precisamente esos algoritmos y esa forma de poder firmar para darle una certidumbre mucho mayor. ¿A qué quiero llegar contigo? La firma es de lo más seguro como tal. Su parte débil es el titular de la firma. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Seguramente tú pagas impuestos, porque yo estoy seguro de que tú eres una gente decente que paga impuestos. Y seguramente porque pagas impuestos, tienes un certificado digital del SAT. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo obtuviste. ¿Quién tiene la clave privada de tu certificado digital del SAT? ¿La tienes única y exclusivamente tú, como cuando firmaste la carta responsiva frente al SAT? ¿O se lo compartiste también a tu contador? Fíjate entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que tú, de manera voluntaria, se lo compartiste al contador. Ya hice. Y si es eso, pues el contador puede hacerse pasar por ti. Imagínate el potencial riesgo. Ahora, yo estoy seguro, Yaisa, que tú eres una gente súper decente y que tu contador es una gente súper decente, súper bueno. Es súper decente tu contador. Oye, y tienes la certeza de que tu contador tiene los mecanismos de seguridad necesarios en su equipo para que nadie pueda entrar. Te voy a poner un ejemplo. Mire, hace tiempo tuve la oportunidad de dar una plática en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Yo tenía en el email yo tenía en el IMEF, en ese entonces una computadora, una Sony Vaio. Es que estoy viendo el chat, por eso a veces como que me distraigo tantito, pero tenía una Sony Vaio, era una maquinita Sony Vaio padrísima, pero no se imaginan cómo batallaba para poder pues conectarme a los cañones, para poder pues dar la clase. Entonces, pues no se podía conectar. Entonces, uno de los que estaban en la primera fila me dice, le presto mi computadora para pues hacer la presentación. Pues bajé mi presentación a un USB, pues la puse en la computadora de este señor y funcionó perfectamente bien. Al final de la clase me preguntaron, oiga, ¿y qué es un certificado digital? Entonces,
le dije, bueno, mira, seguramente tú, porque eran contadores públicos, debes de tener un certificado digital. Bueno, pues se me hizo la genial idea de escribir find.cert, ¿no? O sea, ayúdame a buscar en la máquina los archivos que tengan .cert. Y encontramos una carpeta con 600 archivos que tenían el .key, el .cert y un archivo de texto con la clave para tener acceso a la clave privada. Es decir, tenía 600 personas físicas y o empresas que, pues, con las cuales yo me podía haber podido, sin ningún problema, nada más desconectando el cañón, bajar a mi USB todas las firmas electrónicas, todos los certificados digitales y las claves para poder utilizar esas. Fíjate, no tenía ninguna medida de seguridad. Cualquier persona teniendo acceso a esta máquina puede hacerse pasar por esas 600 personas. Imagínate el potencial riesgo. Por más que hubiéramos firmado una responsiva con el contador, el tercero que tuvo acceso a ese equipo tuvo acceso a las claves y puede hacerse pasar por mí. ¿Te das una idea? Ahora, segundo, si vemos lo que dice el artículo 97 del Código de Comercio o el Código Fiscal de la Federación, fíjense que un requisito para que una firma electrónica se pueda considerar fiable o avanzada es que la clave privada esté bajo el exclusivo control del firmante. En este caso, si yo se la compartí al contador, pues ya no está bajo el exclusivo control del firmante. Luego entonces no cumple uno de los requisitos de la firma electrónica y si no cumple un requisito, no podemos considerarla como una firma electrónica avanzada o fiable. Ahora, bueno, vamos a llegar a eso porque tenemos para rato, no se preocupe. Doctor, déjame aquí hacer nada más un apunte y un par de preguntas. Pero esto que acaba de explicar el doctor, a mí me parece que es pues la base y el sustento del abogado digital. ¿Sí? En México, por lo menos, no podemos, considero, avanzar a todos los temas de tecnología si no entendemos la firma electrónica y si no entienden los abogados el sustento tanto tecnológico como jurídico de la fiabilidad y la seguridad de la firma electrónica, ¿no? Entonces, me parece, en verdad, pongan muchísimo énfasis en esta parte de lo que acaba de explicar a nivel tecnológico, porque esto nos quita prácticamente el que acaba de explicar, que la firma es prácticamente inviolable, a menos que el eslabón vulnerable sea el usuario, que es el que, pues, entramos a un segundo punto. Primero, el argumento tecnológico jurídico de la validez de la firma electrónica. Perdámosle el miedo a usarla, que si los jueces y los magistrados no la aceptan, porque ya está en nuestra cancha, yo considero como abogados también, el argumentar, el tener los conocimientos para el argumento del uso perfectamente válido de una firma electrónica. Y en segundo parte está pues este tema cultural, yo les decía que yo considero que también como sociedad estamos entrando un poco a la adolescencia, todavía no diría madurez digital, ¿no? Esto es muy nuevo, realmente no llevamos ni 10 años de que entró ya más de forma moderna el smartphone, todas estas redes sociales, la nube, entonces pues empezamos como niños, ¿no? Así como niño con juguete nuevo, compartiendo todo, yendo, y ahorita estamos entrando en esta conciencia de, a ver, bueno, tengo que proteger mis datos, no le tengo que dar mi firma al contador, también se nos están permitiendo tener cada vez más aplicaciones que nos permitan desde un celular firmar con esa llave, porque también el tema era que antes, pues, si yo quería firmar, o sea, lo hacíamos pues por comodidad, ¿no? De entregar la firma para yo no tener que meterme y firmar, porque el contador tenía que hacer el documento, y luego yo meterme. Entonces, cada vez más se nos está facilitando el que nosotros podamos subir esta firma electrónica a través de aplicativos. Entonces, bueno, eso es nada más que hacer este comentario para que pues sí quede claro todo. Y
tenemos aquí un par de preguntas, porque ya sé que vas a pasar ya a la siguiente parte. No te preocupes. Sobre todo en el tema del contador, cómo podemos proceder en caso de que haga mal uso de la firma, y por allá también nos dijeron de que le dieron una carta responsiva al contador para que la use bien, si con eso basta. Y bueno, ahorita te hago otra. Y que también Billy Ortiz pregunta si es conveniente solicitar entonces el cambio de fiel cada vez que el contador presenta nuestra declaración. A ver, mira, están buenísimas preguntas, de verdad. Mira, me da gusto porque ya están agarrándole la onda. Miren, la clave privada tiene el carácter de clave privada porque corresponde exclusivamente al usuario. Imagínense que yo como usuario comparta esa llave privada a un tercero. Por el solo hecho de compartir esa llave privada al tercero, ya no corresponde exclusivamente al firmante. Y si no corresponde exclusivamente al firmante, ni estaba en el poder o control exclusivo del firmante, ya no tiene carácter de firma electrónica. Entonces me vas a decir, oye, está padrísimo, yo la comparto con el contador y cuando me llegue el SAT a cobrar, voy a decir, oye, como yo no era el que tenía exclusivamente el control de mi firma, pues, y como también lo tiene el contador y tengo una evidencia de que lo tiene el contador, no me puedes meter a la cárcel por deudor fiscal. No, porque acuérdense que penalmente nadie puede alegar su propio dolo. Y si tú firmaste ante el SAT una responsiva de que iba a corresponder exclusivamente a ti y no lo ibas a compartir con nadie, pues te vas a meter en un problema porque al que van a meter a la cárcel es a ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, y es una recomendación práctica ahora, es conectarnos al SAT, obtener una nueva certificado digital y revocar el anterior. No tienes que ir al SAT, lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. El contador público va a tener tu contraseña. Con tu contraseña va a poder hacer tu declaración y tú la vas a firmar, te va a mandar el demo, por así decirlo, o el borrador de la declaración. Tú te vas a conectar al SAT y vas a poner tu clave privada, vas a poner tu contraseña de acceso a tu clave privada y la vas a firmar. Es mucho más fácil. Si te sientes incapaz de hacer ese trámite, vas a ir a la oficina del contador, tú vas a tener tu clave privada, vas a poner el USB y tú lo vas a firmar. Es la forma más segura para poder manejar esto. No pierdan el control. Miren, a este tipo de cosas nos hemos acercado con el SAT y hemos platicado mucho con el SAT respecto de este tema. Y en función a esto, nos hemos dado cuenta que pues muchos contribuyentes le comparten su clave privada a su contador. Entonces, pues lo que quisimos hacer es, si si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Entonces, planteamos la posibilidad de generar un certificado de mandatario. Es decir, la idea es que el contador con su propia clave privada pueda firmar una declaración a tu nombre. Es decir, que yo con mi clave privada, con mi firma electrónica, autorice al contador para que él con su propia firma electrónica, la del contador, pueda presentar mis impuestos o el pago de mis impuestos. Todo eso es maravilloso y es perfectamente viable, y lo único que obligaría al SAT es mantener un registro de quién autoriza a quién a presentar sus impuestos. ¿Saben que se han negado los contadores rotundamente a eso? ¿Y saben por qué?
porque les implica una responsabilidad. Si ellos firman con la clave privada del deudor, ¿a quién responsabilizan? Al deudor. A ellos no. Si ellos firmaran con su clave privada de contador a nombre de un tercero, a nombre del contribuyente, pues ellos se harían corresponsables con el contribuyente por la presentación o mala presentación del impuesto. Entonces, por eso no les ha gustado mucho. Pero, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que está buscando el SAT es hacer cada vez más fácil la declaración de impuestos para, pues, que no tengas que depender de un contador para poder hacer tu declaración de impuestos. Que sea lo más simple posible para que lo puedas hacer de forma directa. Obviamente, pues esto no le gusta mucho a los contadores. Esa es la verdad. Oye, doctor, y esto que dices, pues yo supongo que también podría ser usado de forma similar en el Poder Judicial, ¿no? Porque Gloria Mitre nos pone aquí una pregunta de que en el Poder Judicial del Estado de México se autoriza a los abogados postulantes una firma electrónica para Claro, habilitar y acceder al expediente electrónico. La claro. pregunta es si podríamos sustituir la firma del cliente o justiciable por la del abogado a modo de que éste pueda promover como si fuera el usuario. Sí, claro, siempre y cuando lo autorice el propio usuario. Pero es perfectamente válido como lo haces en una promoción judicial. Yo, por ejemplo, firmo la promoción y autorizo a un tercero para enviar documentos, recibir documentos o seguir todo el procedimiento. Es perfectamente válido. Y tenemos José Alberto Miguel, nos dice, pero entonces si ya no es si ya no está en exclusivo control la firma, ¿qué pasa con el artículo 8, fracción 2 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada? Es que es de tu exclusivo control tu firma. Quien va a firmar esa declaración en tu nombre es el contador, pero con la firma del contador, no con la tuya. Es decir, tú con tu propia firma, mira, vamos a poner el nombre. Imagínate que Janet es mi contadora y yo soy Alfredo. Entonces yo me volteo al SAT y con mi firma electrónica le digo, oye SAT, te autorizo a Janet a presentar las declaraciones en mi nombre. Entonces yo firmo esta solicitud al SAT con mi propia firma, la de Alfredo. Entonces, Janet, autorizada por el SAT para presentar las declaraciones de Alfredo, ocupa la firma de Janet y dice, esta declaración es la de Alfredo y lo firma Janet. ¿Por Sí, qué? pues, Porque otorgar un poder, más o menos. le estoy otorgando, por así decirlo, un poder para presentar las declaraciones en mi nombre, pero ocupa la firma de Janet, no ocupa la firma de Alfredo. Luego entonces, la clave privada de Alfredo se quedó bajo el exclusivo control de Alfredo, no lo tiene Janet. Perfecto. Y ya con esto, nada más un comentario de Helen Castillo, dice, nuestra ley, ella es de Costa Rica, dice, nuestra ley de firma y certificados digitales establece en el artículo 10 la presunción de autoría y responsabilidad. Igual en México, mira, las leyes, precisamente la gran parte que era lo que comentábamos precisamente en la sesión anterior, las leyes tienen un fundamento muy similar, que es precisamente la ley modelo de un citral de comercio electrónico y la ley modelo de un citral de firma electrónica. Entonces, igual tenemos también una presunción legal de atribución que está contenida en el artículo 90 del Código de Comercio y también un no repudio, tal y como tú lo estás comentando. Fíjense nada más cómo este tipo de temas se vuelven transnacionales o internacionales, porque estamos hablando de lo mismo. Y doctor, ahí bueno, tenemos también, tengo aquí una pregunta, ¿cuál es la estrategia que se debería de seguir para tener estas firmas electrónicas? Digo, la que más conocemos es la del SAT, obviamente, pero de pronto sabemos que el Poder Judicial Federal tiene su firma y de pronto los poderes judiciales locales a veces empiezan a sacar la suya. O sea, ¿no sería un tema de que nos vamos a llenar de firmas o está bien que tengamos un punto, una llave privada y pública para diferentes servicios, ya sea con el Estado, privados o cómo funciona?
Mira, hoy por hoy en el ámbito federal hay 5 prestadores de servicios de certificación de firma electrónica. El SAT, por ejemplo, también emite certificados digitales. El Poder Judicial con la FIREL. La UNAM tiene su propio certificado de firma, aun y cuando solo es válido conforme al reglamento general de la UNAM en el contexto de la UNAM. Y los distintos estados de la República, lo vamos a ver al final de esta presentación, casi todos tienen su propio certificado. El problema que tenemos es, mira, el problema a mi juicio es que tenemos muchos prestadores de servicios de certificación, pero todos los prestadores de servicios de certificación son muy celosos. Entonces, duplicamos costos. Es absurdo. Vamos, si lográramos confiar o establecer criterios específicos de generación de certificados, me da lo mismo si el certificado se generó en Tinguindín o si el certificado lo generó el SAT en el ámbito federal. Si tienen una estructura igual y se fueron creados con la misma seguridad y bajo la misma infraestructura, pues la idea es darles el mismo valor. ¿Qué caso tiene que un ciudadano tenga 50 certificados digitales? Lo único que estamos haciendo es complicando su gestión. Pero lo vamos a ver un poquito más para adelante. Perfecto. Si quieres, seguimos entonces. Órale, órale, porque si no, no vamos a acabar, ¿eh? Y es que este tema da para, fíjate, a veces vemos este tema y lo tratamos en un semestre, para darles una idea. Nada más la parte de firma la vemos en un semestre completo. Aquí tratar de acotarla a hora y media es una locura. Pero vamos a poder, qué carambas. Lo que comentabas hace un poquito, Janet, mire, con la invención de las computadoras, la criptografía se revolucionó. Entonces, en cifrado simétrico, fíjate cómo los diferentes algoritmos que más se utilizan en el cifrado simétrico, mientras más grande sea la clave, más segura es. Fíjate, el DES era de 56 bytes, el 3DES en 128 y el AES, como Rigendel, es de 256 bytes o 502. Los algoritmos en el cifrado asimétrico fue el que crearon Rivest, Shamir y Adelman, tenía 4096 bytes. El DSA 1024. Y ahora las curvas elípticas con las que utilizamos para firmar en nuestro teléfono tienen 160 bytes y equivalen a la de 1024. Es decir, en el cifrado asimétrico las claves tienen que se vuelven más eficientes, tienen o van tendiendo a ser más chiquitas. Y en el cifrado simétrico, las claves, mientras más grandes, más seguras. Y eso lo vemos incluso en nuestras operaciones bancarias. ¿Te acuerdas que antes nuestro NIP bancario era de 4 dígitos y ahora nos piden 8? Es decir, conforme es más grande la clave, es más fortalecida. Y en cambio, en el asimétrico, pareciera ser que es al revés. En la parte de tecnología, ya ves que vimos criptografía. Por otro lado, vamos a ver la tecnología. Y lo que pasa aquí es la importancia de contar con estándares tecnológicos, que a final de cuentas nos garantizan una interoperabilidad internacional y un menor costo. Es más, existen ya estándares tecnológicos de firmas digitales, que es, por ejemplo, la ISO-IEC 14888, que de alguna forma establecen ya estos estándares. Fíjense, todo está basado en estándares y la seguridad del certificado y de la firma se basa precisamente en la aleatoriedad de esa clave grandotota, de este número primo que solo puede ser dividido entre sí mismo o entre la unidad. Entonces, este número primo tan grande es precisamente lo que nos garantiza mayor seguridad en cuanto a esto. Y todavía más, estamos hablando de la firma.
Tienes toda la razón, Toño. Hay para rato para hablar esquemas de firma. Pero bueno, fíjense, ¿qué es la firma? ¿Para qué me sirve una firma? Cierren los ojos e imaginen su firma. O ahora abran los ojos y pongan en un papel su firma. ¿Qué me está diciendo esa firma en ese papel? Que son ustedes, en primer lugar. Pero si arriba de ese papel le ponemos debo y pagaré a la orden de Alfredo un café, los compromete y obliga en función a lo que está anotado en la parte de arriba en ese documento. Y si además me dan ese papelito firmado con ese texto, yo se los puedo exigir, me sirve como prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la firma me identifica, me vincula con el contenido obligacional de aquel documento en el que le estampo y aparte me sirve de medio de prueba. Esto con el tiempo ha sido interesantísimo porque a lo largo de la historia el concepto de firma ha tenido muchísimas acepciones y formas de manifestarse. Miren, la primera era la manufirmatio en Roma. ¿Quién de ustedes estudió Derecho Romano? ¿Alguno de ustedes que haya estudiado Derecho Romano vio el tema de la manufirmatio? Ese tema era un concepto bien interesante porque precisamente la manufirmatio en Roma era una ceremonia, vamos, en donde una persona en actitud de jurar sin hacerlo imponía la mano en una relación jurídica, cualquiera que ésta fuera. Es decir, había dos personas que se estaban dando la mano. Estaban cerrando un trato. Si había un tercero frente a una autoridad administrativa, que era el pretor, y imponía la mano en actitud de jurar sin hacerlo, se comprometía en calidad de aval. Fíjense nada más, por el solo hecho de imponer la mano. Es más, si una persona frente a una esclavo y cerca de una autoridad administrativa imponía la mano a través de la manufirmatio sobre la cabeza del esclavo, se comprometía a pagar su precio y a liberar al esclavo. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Y aquí no hay clics ni nada. Aquí era nada más imponer la mano sobre esa relación. Posteriormente llegaron los sellos de la Edad Media, en donde pues se utilizaban pues los sellos, porque normalmente los gobernantes no sabían leer y escribir. Entonces ellos tenían su sello personal que los identificaba y que los distinguía, ¿no? Y de alguna forma utilizaban ese sello para manifestar su voluntad de reconocer el contenido obligacional en donde se estampaba, ¿no? Y de ahí eran los salvoconductos en la Edad Media. Pasado, pues, justo en el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Imagínense nada más. Este sello se sigue ocupando. Por ejemplo, en Japón, el hanko se utiliza, lo tiene la persona más vieja de cada una de las familias y lo utiliza para sus relaciones con la autoridad. Es más, su santidad el Papa tiene un anillo, el anillo del pescador, que lo utiliza precisamente para en lacre sellar y pues manifestar la voluntad y reconocer el contenido. ¿Se acuerdan qué pasó cuando falleció Juan Pablo II? Lo primero que hizo el notario en el Vaticano es romper el anillo del pescador. ¿Por qué? Porque todo aquello que tuviera el sello papal se entendía atribuible al Papa. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el Papa, el Papa emérito Benedicto XVI, pues dejó el papado a el Papa Francisco? Le rayaron el anillo, es decir, ¿por qué? Para que al momento de imponerlo no tuviera el sello del pescador.
Fíjense nada más. Hasta llegar a lo que se denomina como firma autógrafa. Viene de autos propio, grafos escritura. También se le denomina firma manuscrita, escrita de propia mano, ¿no? Entonces, y a partir de ahí llegamos a lo que denominamos firma electrónica. Fíjense nada más, criptografía, firma y tecnología, vamos a meterlas en una licuadora, una gran licuadora, y vamos a, de esas tres grandes conceptos, vamos a derivar 4 grandes principios. ¿Cuáles son los 4 principios? Son los que están contenidos precisamente en el artículo 89 del Código de Comercio. ¿Quién de ustedes me podría ayudar a leer qué dice el segundo párrafo del artículo 89 del Código de Comercio? A ver si hay alguien que se anime. A ver, si quieren leer, déjame ver, porque creo que si alguien se anima y creo que puede levantar la mano y yo Le le puedo damos el permitir micrófono, hablar. si no, aquí lo leemos, déjame buscar. No, si quieres podemos probar esta modalidad. Si Vamos a alguien probarlo, a ver. se anima, que levante la mano, ya tenemos un valiente. Allá hay un valiente, a ver, ¿qué dice? Heriberto, ¿estás ahí? Acuérdense, ¿qué dice el 89 del Código de Comercio? Buenos días. Buenos días. Artículo 89. Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Las actividades reguladas por este título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Excelente, Heriberto. Y van a ver cómo muchos códigos comerciales alrededor del mundo tienen una disposición similar o disposiciones de carácter similar. Fíjese entonces cómo estos 4 principios son soporte en cuanto a eso. Y ese mismo artículo, Heriberto, que tú leíste, incluye todas las definiciones que están establecidas en el capítulo de comercio electrónico de nuestra ley mexicana. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si tú ves el código, vas a ver cómo ahí aparecen todas las definiciones. Y ya que estamos leyendo en ese sentido, ¿me podrías decir cuál es la definición de neutralidad tecnológica? Sí, claro. Oh, cielos, no está. Oye, ¿y el de compatibilidad internacional? Tampoco. Híjole, tampoco. ¿Y el de equivalencia funcional? Menos. Tampoco. Seguramente el legislador ha de haber pensado, oye, si va a estar Alfredo dándoles la clase de firma electrónica, mejor que les platique qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de jugar a que somos legisladores y vamos a tratar de identificar estas 4 definiciones. ¿Te parece bien, Heriberto? Y ya que tú estás ahí, pues con el micrófono, pues vamos a pedirte que nos ayudes con una de las definiciones. ¿Cuál te gustaría? Neutralidad tecnológica. A ver, ¿qué es eso de neutralidad? Y te fuiste duro, ¿eh? Que se utilice tecnología accesible, asequible y pues en general, digo, eso cubre diversos puntos que la tecnología debería abarcar para cualquier persona, ¿no? Que sea accesible y asequible. Heriberto? ¿Perdón? ¿Esa es la neutralidad tecnológica, Heriberto? Yo así lo consideraría. Híjole, Heriberto, no estabas poniendo atención. Porque acuérdate que cuando empezamos a hablar de los principios, definimos neutralidad tecnológica.
y dijimos que era neutralidad tecnológica cuando ninguna persona, o sea, ninguna autoridad puede imponerme usar una tecnología o por disposición de ley no me pueden obligar a utilizar una tecnología en específico. Es decir, todas las leyes o las normas deben de ser tecnológicamente neutras. Imagínate nada más, Heriberto, qué coraje que en la ley, imagínate que en el Código de Comercio apareciera, para poder firmar electrónicamente requieres tener Microsoft Office. ¿Tú qué crees? Seguro Bill Gates estaría dando de brincos y estaría fascinado, pero ¿qué crees que pensaría el del pingüinito o el de la manzanita? Qué poca, ¿cómo? ¿Por qué le das preferencia a él y a mí no? Estás dándole preferencia a una tecnología en particular. Entonces, las leyes deben de ser tecnológicamente neutras. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok, ahora vamos con alguno otro. Bueno, por ahí hay algunas preguntas. ¿Cómo definir neutralidad? ¿Verdad que es todo un tema, Gaby? Hablar de neutralidad tecnológica se dice pronto, pero tiene para rato. Y seguro me vas a decir, Gaby, oye, ¿cómo neutralidad tecnológica? El SAT, por ejemplo, acuérdate que estamos hablando de principios de carácter mercantil, de carácter comercial. Y en México hubo por ahí en Costa Rica, un poquito después del 2000, creo que 2002 o 2003, una reunión muy interesante y un acuerdo internacional sobre neutralidad tecnológica. Un convenio sobre neutralidad, un acuerdo internacional de neutralidad tecnológica que después en una cumbre de Internet pues se selló, pero este es algo importante. Pero me vas a decir seguro, oye, pero para pagar impuestos, es más, para emitir comprobantes fiscales digitales, yo no puedo emitir un comprobante fiscal digital si no es a través de Microsoft o un emulador de Microsoft, no lo puedo hacer desde Safari. Luego entonces el SAT no es tecnológicamente neutro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora te voy a decir una cosa. La industria en este contexto se ha quedado callada. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. No es tecnológicamente neutro, pero le conviene a la industria. Imagínate, vamos a poner el ejemplo de Walmart. Walmart tiene ¿cuántos proveedores? ¿Te gustan? Muchos, muchísimos. Y diario recibe nuevos proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues imagínate que Walmart, que las disposiciones del SAT sean tecnológicamente neutras. Luego entonces se podrían emitir facturas desde diferentes dispositivos, teléfonos celulares, PCs, computadoras con Mac, lo que tú quieras, y dependiendo de sistemas operativos. ¿Eso qué implicaría a Walmart? Tener tantos dispositivos como emisores de facturas existan y le va a resultar mucho más caro. ¿Qué hizo el SAT? Creó un estándar de hecho. Y aún y cuando no es tecnológicamente neutro, nadie le ha acusado por ello, porque sale más barato tener un solo modelo de emisión, recepción y validación de facturas. Entonces, todos nos quedamos calladitos, así que no les vayas a decir, porque pues sí pudieran perder, pero les iba a salir más caro a todos los, pues a todos los usuarios. ¿Y por qué se inclinaron hacia Microsoft? Porque hay más usuarios de Microsoft que de Mac. Y establecieron un estándar de... ¿Qué fue lo que hicieron? Pues nada más lo armaron y crearon este estándar de hecho. En términos de la disposición y de los convenios internacionales firmados por México, pues deberían de abrir a cualquier tecnología, pero imagínate el costo que ello les implicaría.
De ahí va. Entonces, bueno, ya tenemos claro neutralidad tecnológica. Doctor, si quieres nos seguimos con tu presentación. Por aquí hay algunas preguntas ya de que quieren ver el tema de los pagarés y así. Digo, como ya nos detuvimos en preguntas, no necesariamente a las 9:30 tenemos que parar, ¿no? Perfecto. Si quieres, síguete y para abarcar más temas y al final hacemos unos 10 minutitos de preguntas, ¿sí? De preguntas. Y ¿saben qué podemos hacer? Como pues ha habido mucho interés, si quieren, en la próxima sesión, en donde vamos a tratar también el tema de blockchain y contratos inteligentes, podemos tomar un poquito para ir afinando estos conceptos. De hecho, me parece vas a dar tú la sesión del lunes, ¿no? Yo doy también la sesión de lunes, entonces si no podemos ir complementando, no se preocupe. Perfecto. Sobre todo para no atascarnos, porque si no va a ser peor. Bueno, entonces, neutralidad tecnológica ya lo tenemos. ¿Qué es autonomía de la voluntad de las partes? Es el fundamento legal de, por así decirlo, el acuerdo entre las partes, de la contratación entre las partes. Y es el fundamento del NIP. Es decir, tú y yo podemos convenir el uso de cualquier firma, de cualquier esquema que nos identifique y nos distingue. Y será válido entre nosotros, nada más entre nosotros. Es decir, la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. La parte de compatibilidad internacional es importante, ya que hablábamos de que la firma electrónica debe de estar orientada o vinculada en un esquema global. Y la parte de equivalencia funcional, yo creo que es la más delicada en este sentido. Fíjense nada más. Hablamos de que la firma autógrafa es funcionalmente equivalente a la firma electrónica. Es decir, la firma electrónica en su función y solo en su función es equivalente a la firma autógrafa. Mira, si cerramos los ojos, imaginen por favor su firma autógrafa. Ya que imaginaron su firma autógrafa, que seguro es muy bonita, se parece a la de alguien a quien ustedes admiraban, tienen su firma autógrafa. Ahora, imaginen el NIP de su tarjeta de crédito. O imaginen su firma electrónica. ¿Se parece? ¿Verdad que no se parece? No es igual, es completamente distinta. Son dos cosas distintas, completamente distintas, que sirven para lo mismo. En una gastamos papel, gastamos tinta, en la otra no, pero sirven para lo mismo. Entonces, el documento en papel y el mensaje de datos son completamente distintos entre sí. No se parecen en nada, pero sirven para lo mismo. Lo mismo la firma autógrafa y la firma electrónica. Pero en su función y solo en su función son equivalentes. Con esto ya nos van a quedar claros los 4 principios. Fíjense, aquí tenemos los 3 principios: autonomía, compatibilidad y equivalencia, y los 4 definiciones de neutralidad tecnológica. Pero bueno, ya llegamos a las definiciones que corresponden y nos interesa entender a detalle el concepto de firma. Veíamos hace poco que una firma electrónica garantiza la identificación de la persona, la expresión del consentimiento, es decir, la voluntad de asumir el contenido obligacional del documento en el que se estampa, y es un medio de prueba. Luego, entonces, toda firma supone un consentimiento, aun y cuando no todo consentimiento es una firma. Y lo que estamos haciendo nada más es migrando a medios electrónicos el reconocimiento y la validez jurídica del contrato celebrado electrónicamente, dándole exigibilidad judicial a través de un equivalente funcional de la firma autógrafa y del documento en papel. ¿A qué voy con esto? Existe y seguirá existiendo la firma electrónica simple, el acuerdo de claves y contraseñas, por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Estamos evolucionando a una firma electrónica avanzada o fiable, pero esos 2 esquemas van a seguir siendo jurídicamente válidos.
A mí me da toques el concepto de firma electrónica avanzada o fiable, porque pareciera ser que es avanzada porque la otra es retrógrada o es fiable porque la otra no lo es, y eso no es cierto. Entonces, si quisiéramos, por así decirlo, tener un punto de referencia global, tenemos que distinguir la firma autógrafa de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada. La firma autógrafa parte de un grafo. Solo yo puedo. Ese grafo es mi firma, ¿no? Es una grafía propia. No me la pueden robar, no puedo perderla, aun y cuando un malandrín podría falsificarla. Normalmente es definitiva y lo que yo estoy viendo es lo que firmo. Una firma electrónica deviene de un intercambio de claves y contraseñas. Solo tiene valor entre quienes compartieron esas claves y contraseñas. Me pueden robar la firma, la puedo perder. Y lo grave en esto es que si alguien me quiere robar este vaso, pues yo lo pierdo de vista y yo sé que me lo robaron. Cuando me roban una firma o me roban una clave, pues alguien tiene acceso a esa clave o a esa firma, pero yo sigo teniendo el dispositivo que la genera. Entonces, es más difícil que yo me dé cuenta. Y la firma electrónica avanzada o fiable, que parte de una clave que yo solo sé, un dispositivo que yo solo tengo que contiene mi clave privada, la cual me pueden robar, la puedo perder, es temporal. Y una biometría que ya sea una firma o diferentes esquemas para poder validar mi identidad frente al prestador de servicios de certificación. Miren, originalmente se hablaba que la firma electrónica avanzada, la primera referencia que tuvimos en la legislación mexicana, bueno, en particular en la fiscal mexicana, la denominaron tu firma la poderosa. Y solamente los más grandes contribuyentes eran las que lo utilizaban. Obviamente se molestaron, dijeron, oye, ¿cómo pues nos pones tu firma la poderosa? ¿No? O sea, parecía como feria o como lucha libre. Entonces le cambiaron y le pusieron fiel. Fíjate nada más, ya la gente de mercadotecnia del SAT le puso firma electrónica, el acrónimo, pero que junto denota fidelidad, denota confianza. En el ámbito mercantil se le consideraba como FEA, firma electrónica avanzada. Y de ahí surgió la broma de que todas las FEAs son fieles, ¿no? Cosa que no es cierto, porque hay algunas feas que no son fieles. Y feos también, ¿no? Y hoy por hoy ya se denomina e-firma, ¿no? La firma electrónica. Vamos más para adelante. Aquí vamos. En donde confluyen diferentes tipos de firma. Una firma electrónica, una firma electrónica avanzada y una firma autógrafa. Fíjense nada más, por el principio de equivalencia funcional, ¿sería posible que existiera una firma electrónica en un documento en papel? Claro que puede coexistir. Es más, ¿alguno de ustedes tiene o cuenta ahora con un comprobante fiscal digital mexicano? Este comprobante fiscal digital tiene un código bidimensional. Ese código bidimensional contiene una firma electrónica. Es la firma electrónica del PAC que generó, proveedor autorizado de certificación, que generó el folio de ese comprobante fiscal digital. Luego entonces puede haber una firma una firma electrónica en un documento en papel. Y así como puede haber una firma electrónica en un documento en papel, es perfectamente válido que exista una firma autógrafa en un mensaje de datos. ¿Alguno de ustedes ha recibido últimamente algún paquete de FedEx?
o de DHL, ¿verdad que les piden firmar en un dispositivo, en una tableta, o cuando van a obtener su credencial de elector, o cuando van a obtener su visa para Estados Unidos? Fíjense cómo tú firmas de manera autógrafa en un dispositivo electrónico y deja por ello de ser firma autógrafa. No, es igualmente válida y tiene el mismo valor legal. Por otro lado, tenemos a la firma electrónica y a la firma electrónica avanzada. La firma electrónica, bueno, pues intercambio de claves o contraseñas, y la firma electrónica avanzada, que ya hemos hablado, que opera utilizando pues una clave pública y una clave privada. ¿Se acuerdan? Pero también se distingue la firma digital. De hecho, la firma digital es una especie de la firma electrónica avanzada que se genera utilizando tecnología digital. Originalmente, todas las Estados Unidos hacía referencia a ella como digital signature, pero fíjate, haciendo ya firma digital, estás acotándola solamente a la tecnología digital. Y si lo que hemos dicho es que la firma electrónica debe de ser tecnológicamente neutra, pues no podríamos acotarlo a la parte digital. Y es por ello que se acordó denominarla en un citral firma electrónica avanzada o fiable. Luego entonces, la firma electrónica avanzada es información que voy a vincular a la identidad de una persona que la origina, asegurando integridad y no repudio a través de un uso de un par de llaves, clave pública y clave privada. Ustedes las conocen bien. Luego entonces tiene ciertas características que la hacen única. Me da la certeza de que el mensaje solo proviene del emisor, el contenido no puede ser alterado y es no repudiable. Fíjense que en rojo está el término confidencialidad. ¿Por qué? Porque la firma electrónica avanzada no cifra el texto del mensaje. Solamente te da la posibilidad de hacerlo con el modelo de cifrado que ya nos platicaron cuando platicábamos el tema con Rives Shamiri Adelman, ¿se acuerdan? Pero no es obligatorio, no es una característica formal. Ahora, para el uso de esta firma, ¿qué requerimos? Requerimos la emisión de certificados digitales y el registro y la administración de los mismos. ¿Qué es un certificado digital? Es un documento electrónico que vincula una clave pública determinada con una persona. Porque acuérdate que ya la clave privada está bajo el control exclusivo del firmante. Entonces, la clave pública debe de tener un titular. Ese titular de la clave pública lo obtenemos a través del certificado digital. Ahora, este certificado digital lo genera un prestador de servicios de certificación. Estos prestadores de servicios de certificación tienen tres funciones fundamentalmente: identificar a las personas, emitir certificados digitales y mantener un registro público de certificados digitales. ¿Quién los acredita? Una autoridad registradora central. Esta autoridad registradora central, que en México puede ser Banco de México, la Secretaría de Función Pública o la Secretaría de Economía, puede acreditar Banco de México a los bancos, al SAT y a las personas que le prestan servicios complementarios o auxiliares relacionadas con transferencias de fondos o valores. La Secretaría de Función Pública puede acreditar a secretarías de Estado y la Secretaría de Economía a fedatarios, instituciones públicas o empresas comerciales. Estos pueden realizar las tres funciones que le comentaba:
identificar a las personas. Esto lo hacen a través de agentes certificadores. Estos agentes certificadores son personas físicas, por eso dice ahí P y F hasta con mayúscula. Estas son personas físicas que requieren para poder operar dos cosas. 2 ojitos y un poquito de cerebro, no mucho. ¿Qué hacen? Identifican a los solicitantes de un certificado digital y por eso toman el nombre de agente certificador. Estos agentes certificadores responden frente a la agencia certificadora, quien a su vez responde frente al cliente usuario, ¿no? Las agencias certificadoras, ¿qué hacen? Estas agencias certificadoras emiten el certificado digital. Estas responden frente al cliente usuario sin limitación alguna cuando actúan con culpa o negligencia. Y las agencias registradoras llevan un, por así decirlo, registro público de certificados digitales emitidos. De tal suerte que cuando alguien recibe un documento firmado, puede acudir a la agencia registradora para validar que no haya sido revocado o que siga vigente. También responden sin limitación alguna frente al cliente usuario cuando actúan con culpa o negligencia. Estos prestadores de servicios de certificación pues tienen una función importantísima porque emiten los certificados digitales que permiten, por así decirlo, a las personas firmar electrónicamente, identificarse ante terceros. Y aparte, pues tienen también la posibilidad de volverse prestadores de servicios de conservación. Cuando platicábamos, ¿se acuerdan? La clase pasada de las constancias de conservación, prestadores de servicios de time stamping, de sellos de tiempo, o prestadores de servicios de digitalización con valor legal. Janet, son las 9:45. ¿Podré seguirme tantito o le paramos aquí y seguimos en la próxima clase de lunes? No, yo creo que sí podemos seguir, doctor. Si quieres, nada más te hago rápido unas 2, 3 preguntitas del tema, como les llama Jaime, preguntas metralleta, de uno para sacar unas 3, 4 y te sigues los últimos 10 minutos. En el caso del, Gloria, en el caso del Poder Judicial, ¿quién la autoriza la firma? ¿La Secretaría de la Función Pública? No, el Poder Judicial en particular, el Consejo de la Judicatura Federal. De hecho, ellos tienen su propia estructura de firma. Esta es, por así decirlo, el esquema de las firmas globales, pero en particular, vamos a tratarlo un poquito más adelante, lo maneja Consejo de la Judicatura Federal. Perfecto. David Viveros, ¿es posible utilizar la firma electrónica avanzada del SAT en alguna aplicación como Adobe? Sí, claro, es perfectamente válido e incluso se puede utilizar para efectos mercantiles. Ok, ¿se puede considerar como firma electrónica la firma digital estampada en la aplicación de Adobe similares? Pues es un poco lo mismo. Ahora, sí, hay que tener solo cuidado que se cumplan los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, que la clave privada esté bajo el exclusivo control del firmante y que al momento de la firma lo tenga solo el firmante. Si es eso, es perfectamente válido. Yamilet Salas, ¿se puede decir que los tokens cuentan como firma electrónica avanzada? No, de hecho un token es una firma simple. Estamos hablando de un modelo de encripción simétrica. Cuando utilizas un token se genera un número aleatorio. Ese número aleatorio, lo interesante del token no es el número aleatorio que genera cada determinado tiempo, sino el algoritmo que genera conforme va pasando el reloj esos números. Y ese es único. Entonces, lo que estás compartiendo es el número que genera ese generador de números aleatorios en adelante. Estamos hablando de encripción simétrica. Okay. Alicia Trejo, en materia laboral, ¿podríamos emplear cualquier certificado digital bajo el principio de voluntad de las partes? Es decir, si se firmara con el certificado SAT, el trabajador podría argumentar que
es expresamente en materia fiscal y administrativa? ¿O? No, de hecho, el propio Código Fiscal de la Federación, el artículo 17, lo vimos en la clase pasada, habilita para que se utilice para otros efectos, no solamente en el ámbito fiscal. Ok, Tonatiu Corte, con relación a la neutralidad tecnológica, cuando consultamos una página de la administración pública y tratamos de descargar un documento PDF y nos dice que necesitamos cierta versión del PDF o explorador, ¿se puede considerar como neutralidad tecnológica? Sí, porque es un estándar internacional. Mira, de hecho el PDF es un estándar internacional y pues conforme va avanzando la tecnología se va actualizando. Entonces, O sea, pero estaría violando la neutralidad tecnológica el hecho de que me pidan una cierta versión del explorador o del PDF. No, porque te dé link hacia dónde descargarlo de manera gratuita. Ok. Tenemos aquí, pues, algunas... bueno, David Sucre, ¿tiene fuerza probatoria la firma electrónica simple en un juzgado o centro de arbitraje? Sí, claro que sí, sí la tiene. El fundamento es el Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 210A, y la Ley Federal del Trabajo. Rodrigo Fernández, cuando compartes la llave privada en la celebración de contratos, ¿se entiende que estás dando tu consentimiento para efectos de perfeccionamiento de celebración del contrato? No, porque lo que estás haciendo es una burrada, porque si compartes la clave privada, ya estás yendo en contra de las disposiciones de firma electrónica avanzada. Entonces, la otra persona se podrá hacer pasar por ti. Ya no tendría jurídicamente el valor de una firma electrónica avanzada. Pues si quieres, aquí la dejo, doctor, porque las otras son más de opinión y ya te conozco y si te las pregunto no te van a, no vamos a acabar. Miren, y sobre todo también por aquí, Antonio Vega, tienes una pregunta del tema de blockchain y cómo va a ser sustituido en la firma electrónica. Yo te pido, doctor, mejor la siguiente sesión también bueno, en siguientes sesiones a tocar el tema de blockchain. Claro. Entonces, yo creo que esta la dejamos para allá. Oye, y si quieres, Janet, lo que podríamos hacer es, si puedes copiar esas preguntas y mandármelas, yo se las mando o me pones el dato de quién es el alumno y les respondo de forma directa vía correo electrónico, como fue. Va, perfecto. Encantado de la vida. La última nada más, si te sigues, pero si la puedes contestar brevemente, Billy Ortiz, no es cierto, aquí, Eduardo Monroy, ¿qué opinas acerca de la resistencia de algunos notarios en el uso de firmas electrónicas en actas de asamblea con firma electrónica? ¿Sería prudente poner su uso en los estatutos de la sociedad? Mira, yo creo que debería de hacerse y que en los propios estatutos se establezca. Hay alguna reticencia de algunos fedatarios, pero ya se están abriendo. Mira, sobre todo en algunos estados de la República, en Ciudad de México, ya se están abriendo al uso de modelos de firma electrónica, en Jalisco también, en Estado de México, y poco a poco esto va cambiando. Mira, vamos, es a donde vamos a llegar, no nos hagamos pato. Perfecto, Y pues fue rápido, si quieres, ya síguete los últimos 10 minutitos. Perfecto. Yo aquí tomo tiempo para estar 10 minutitos y de todas maneras seguimos en la próxima clase. Y si me mandan las preguntas, con muchísimo gusto y hasta pues ya nos empezamos a cartear en email para hacer. ¿Por qué es importante la declaratoria de prácticas de certificación? Les comentaba que los prestadores de servicios de certificación responden sin limitación alguna cuando actúan con culpa o negligencia. Esta es la infraestructura extendida de seguridad de Banxico. Bueno, de hecho, esta declaración de prácticas de certificación como conjunto de políticas operativas que de alguna forma describen la implantación y apoyo de políticas de seguridad, de procedimientos, verificación de identidad, rango de usuarios, constituyen la limitación de responsabilidad que tiene la propia agencia frente a sus usuarios. Es muy importante.
Ay, creo que perdimos al doctor. No, sí. Sí, creo que se le desconectó. A ver, un momentito, creo que ahorita se vuelve a conectar. Bueno, en lo que se vuelve a conectar, por aquí tengo varias. Ah, Ah, ya estás de regreso. se cortó. Sí. Pero bueno, comentábamos de la lista de revocación de certificados. Es algo muy rápido. Para si quieren, aquí ya le dejamos. Es básicamente una cuestión. ¿Se acuerdan que hace muchos años, cuando teníamos una tarjeta de crédito que estaban embosadas, teníamos que pues pasar esa tarjeta en una planchadora, o sea, en una planchita? Ponías la tarjeta y arriba una hoja de papel y pasaba una como plancha encima, ¿se acuerdan? Por eso hablábamos de planchar el voucher. En los comercios había límites de piso, porque no podíamos estar hablando constantemente al banco para cualquier cargo. Para evitar esto, lo que se hacía era que, por así decirlo, tenían un límite de piso los comercios. Por ejemplo, las tienditas tenían 500 pesos. Todo, cualquier trato por más de 500 pesos tenía que notificarse telefónicamente al banco. Pero por menos de 500 pesos tenían que validar que no estuviera en un listado de tarjetas que había. Les daban un librito y les enviaban un fax diario del listado de tarjetas. Si estaba la tarjeta ahí, pues ellos no podían generar el pago con la tarjeta, pero si no estaba, ellos lo anotaban en el voucher y con ello hacían el cargo y el banco se comprometía a hacer el depósito, ¿no? Así funcionaba. Bueno, pues, y esto para no congestionar los sistemas del banco. Lo mismo pasa con los certificados digitales. Y por esto, con esta lista de certificados revocados, yo tengo el listado de los que están revocados. Si yo recibo un documento firmado con un certificado, lo comparo. No aparece dentro de los revocados, quiere decir que está vigente y va para adelante. Es una forma muy simple, pero una forma que agiliza y permite automatizar procesos de firma electrónica. Pues, ¿alguna duda en relación con esto? Si quieren, en la próxima clase continuamos con esta parte de firma y tratamos el tema de blockchain y contratos inteligentes. Si quieres, doctor, lo que te propongo, porque tenemos varias preguntas en el tintero y además algunos no tienen nombre, Ok, tienen números y entonces sería un poquito más complejo empezar a tratar de vincular quién es con la base de datos y su mail. Te propongo que te las mando y si quieres, grábame un audio para que sea más fácil que no las tengas que escribir y yo el audio lo subo como parte de tu bibliografía y que órale, lo puedan descargar y ahí se les contestan esas preguntas y creo que va a ser más fácil, ¿te parece? órale, encantado de la vida y pues yo te voy a compartir la presentación apenas terminando. Se van a dar cuenta de que faltan muchas láminas, no se me angustien, no hay problema. Lo vemos en la próxima y vemos también blockchain y contratos inteligentes. Van a ver qué otro temazo es. Perfecto, pues entonces aquí vamos a dar ya por terminada la clase. Uy, ahora ya se están emocionando y me están poniendo más preguntas aprovechando que Hombre, las va a ya, y lo contestar. hacemos y lo incorporamos, ¿eh? Y de Entonces, todas maneras, en la última hoja de la presentación viene mi correo electrónico. Entonces, si quieren algún comentario, alguna cuestión adicional, sin ningún problema, lo ponemos en correo y empezamos a discutir y a tratar temas particulares, o tienen ahí también incluso mi Twitter. perfecto. Pero bueno, ahorita para estas preguntas les Yo con ofrecemos gusto. eso, con un
con un mensajito de voz y yo lo subo como audio, ¿sí? Vale, encantado de la vida. Perfecto, pues se para ya la